Sabes, hace un tiempo en Venezuela se vivió un fenómeno súper loco que todo el mundo andaba viajando por todo el mundo, tenía cómo comprar dólares, cómo ir para un país, para ir para otro, y la gente llegaba con cuentos, llegaba con fotos, llegaba con descripciones. Te pasó en algún momento, oye, fui para tal lado y no, y tú sabes, y te contaban todas sus historias. Y yo recuerdo que mis amigos me hablaban de los parques de Disney, de Universal, de Isla Aventura allá en Orlando, y era algo extraordinario, y sobre todo ver las fotos. Mis primos me comentaban cuando tuvieron su primera experiencia en los parques y era sensacional, me hablaban de las montañas rusas, de los simuladores, mis amigos también. Y resulta que una cosa es ir a Universal, ver las fotografías de cómo esas personas van bajando en la montaña rusa, ir hacia la parte de los Simpsons y montarte en algún simulador, incluso hasta tener el mapa, porque muchas veces podemos tener el croquis, ver la inmensidad del parque, por lo menos de Universal, o si vas a Isla Aventura, entonces tienes el otro mapa, y ahí te muestran todo, todas las cosas. Hasta que fui, ya yo había visto todas estas cosas por fotografías, ya había escuchado algunas historias y tenía algunas descripciones, pero cuando fui me quedé impresionado. Cuando fui me tomé la fotografía para decir, bueno, yo también tengo la foto aquí en ese globo de Universal, ¿sabes? Yo también vine a este lugar, pero cuando experimenté, realmente lo único que dije fue, es mucho más grande de lo que pensaba. Es mucho más grande de lo que pensaba. No había fotografía, no había descripción, no había historia que pudiera describir lo que yo en ese momento estaba experimentando. Y la verdad es que las fotos no eran inexactas. Las fotografías que me mostraron o la historia que me dijeron no era deshonesta. Pero simplemente eran descripciones. Simplemente eran descripciones que alguien me dio. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso en la vida? Quizás yo te voy contando la historia y tú dices, oye, a mí una vez también me pasó, me mostraron una fotografía, pero cuando fui era mucho más grande de lo que pensaba. Y las cosas grandiosas en la vida siempre se quedan cortas cuando las experimentamos. Es decir, que cuando las experimentamos decimos, oye, esa fotografía, esa descripción no le hace justicia a lo que es. Tenemos una imagen, pero no resumen todo lo que es. Tenemos una descripción, pero no resume todo lo que es. Lo mismo ocurre con Dios. La gente nos puede hablar, la gente nos puede describir a Dios, la gente nos puede decir, esta es la historia de Dios, pero podemos quedarnos cortos cuando vemos a Dios desde una experiencia, desde una relación. Me gusta la letra de esta canción. Se llama Dios es amor, de North Point Worship, y dice, la imagen que tengo no es lo suficientemente grande, hablando de la imagen de Dios. La imagen que tengo no es lo suficientemente grande. Y muchas veces podemos tener una imagen de Dios que no es suficientemente grande hasta que lo experimentamos. La imagen que tengo no es lo bastante buena, puede ser una imagen incluso hasta distorsionada, pixelada, porque nosotros teníamos una cámara desgastada o desactualizada para ver a Dios. Y sigue diciendo, la imagen que tengo no te resume, no podría resumirte. Las imágenes, las palabras, las descripciones simplemente no son suficientes. Simplemente no son suficientes. Y justo de eso vamos a estar hablando en esta segunda parte de esta serie que hemos llamado La Lista Fundamental. Estamos recuperando lo esencial de nuestra fe. Intentamos responder una pregunta, y la pregunta que vamos a tener durante toda esta serie es, ¿qué debe creer una persona para ser seguidor de Jesús? ¿Qué es eso que es fundamental? ¿Qué es eso que es esencial? Y cuando descubrimos eso, también nos damos cuenta que es aquello periférico o aquellas cosas que meramente son una tradición y listo. ¿Qué es aquello importante en el cristianismo? Y lo hablábamos la semana pasada, que el cristianismo es como una gran casa, una casa enorme que tiene este plano, pero que tiene también entonces diferentes habitaciones, diferentes divisiones, donde tenemos lo que hemos llamado las denominaciones dentro del cristianismo. Entonces, cada una de estas denominaciones o de las habitaciones tiene una puerta doble donde puedes entrar y salir. Pero también tiene pasillos que conectan una con otra, así que las personas dicen, yo creo en Cristo, pero hay algo que no me cuadra, por eso yo paso de aquí para acá. No me tengo que salir, sino que lo que hago es pasar para otra habitación. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es algo que haga sentido con la imagen que tenemos de Dios.
Pero la verdad es que cada una tiene sus propias tradiciones, cada una tiene sus propias condiciones, cada una genera una expectativa para quien está dentro del cristianismo. Y todos en el cristianismo creemos que tenemos la razón, ¿sí o no? Eso por lo menos lo tenemos en común. Todos creemos que tenemos la razón. Que el otro tiene una verdad a media o incluso está mal informado. El problema son los demás. Y a medida que pasa el tiempo, vienen generaciones, incluimos cosas nuevas dentro del cristianismo, buenas enseñanzas, súper innovadoras. Tomamos algunos recursos, pero muchas veces pudieran ser enseñanzas tóxicas. Enseñanzas basadas en opiniones o en ideas que a menudo se pueden elevar a la categoría de doctrina, a la categoría de dogma o incluso a la categoría de teología. Y si tú y yo las rechazamos, entonces estamos fuera del asunto. Porque tú dices, ¿cómo tú no vas a alinearte en esto? Realmente eso es fundamental como para que yo me alinee. Pero si no te alineas, entonces estás fuera. ¿Y sabes qué pasa cuando estas cosas ocurren? Cuando estas cosas ocurren, lo que no es esencial acaba convirtiéndose en un obstáculo. Porque empezamos a reflexionar, empezamos a repensar, empezamos a reconsiderar todas las implicaciones y muchas veces la fe puede sobrevivir. Ese debate mental, ese momento reflexivo de alguien, pero muchísimas veces no resiste y las personas terminan apartándose del cristianismo, terminan saliendo porque están decepcionados del cristianismo, porque no encontraron lo que tenían que encontrar, porque algo no encaja con las enseñanzas de Jesús y las personas dicen, hey, ya va, no es lo que me estaban diciendo, no es lo que yo he estado leyendo. Y queremos que tú y yo podamos tener no solamente conectada nuestro corazón, sino que también podamos conectar nuestra mente para poder entonces de una u otra manera conectar con las enseñanzas de Jesús, para que el tono, la postura y el enfoque parezcan a Cristo y que no sean algo que no se parezca a Cristo. Porque hay muchas personas que pueden conocer la Biblia y tú puedes conocerla y algunos de ustedes dicen, sí, yo conozco muchísimos que conocen la Biblia, pero te preguntas si realmente conocen a Jesús. Porque ahí es donde está el problema, cuando conocemos una parte pero no conocemos a Jesús. Entonces, ¿qué pasa en la vida cuando nos encontramos en esa posición? ¿Qué es lo que pasa? Y quiero venir hasta acá, que no hemos sabido diferenciar qué es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué crees tú que es fundamental? ¿Qué es esencial? ¿O qué es aquello que meramente es cultural? ¿Qué es aquello que lo hacemos porque es más cómodo? ¿Y porque es comodidad para mí? ¿Qué es aquello que se torna periférico pero que se está convirtiendo en esencial? Y hoy más que nunca esto es importante porque estamos hablando no solamente de nuestra fe, sino de la fe de la próxima generación, que cada vez va a estar más vapuleada porque las redes sociales van ganando tanto espacio que la duda va a llegar a la próxima generación. Y si nosotros no establecemos los fundamentos sólidos, entonces la fe de la próxima generación está en riesgo. Por eso es tan importante, es más importante que nunca en nuestra vida por eso, por nosotros y por la próxima generación. Entonces, por eso hemos hecho esta serie, por eso queremos que te quedes aquí, que tú puedas conectarte, que traigas la razón, que traigas la emoción, pero que también puedas ir a un momento donde tú también estés cuestionando lo que crees. No quiero que te quedes solamente con mi mensaje, quiero que vayas un poco más allá, porque esto es muy importante. Es más importante que nunca en nuestra vida. Es muy importante. Porque cuando lo cultural y lo periférico se consideran esenciales, cuando lo que es cultural y periférico se consideran esencial, ¿sabes qué empieza a pasar con el cristianismo? El cristianismo acaba volviéndose algo insostenible. Se convierte en algo insostenible. El cristianismo acaba por volverse insostenible. Porque empezamos a poner reglas, porque empezamos a decirle a la gente, porque empezamos a juzgar, porque nos trajimos la cultura y lo periférico y lo convertimos en algo esencial. Y el cristianismo acaba convirtiéndose en algo insostenible, pero también se vuelve invivible para alguien. Se vuelve invivible para alguien y muchísimas personas no están viviendo y experimentando el cristianismo porque le dieron una foto distorsionada acerca del cristianismo. ¿Sabes por qué muchas personas se alejan? Porque no tienen el fundamento, porque la buena noticia del cristianismo, las buenas noticias de salvación ya no son buenas para ellos, ya no son buenas para todos, son buenas para un grupo de personas pero no para todas las personas. Entonces empezamos a creer
que es simplemente para algunos. Y por eso las personas comienzan a alejarse. Una noticia de gran alegría para un solo segmento no representa nada. Y eso no fue lo que vino a hacer Jesús. La buena noticia era buena para todos. Pero cuando la buena noticia deja de ser buena para todos, probablemente es que se está entretejiendo esa buena noticia con hilos de cosas que no son esenciales. Se está entretejiendo con algo que no es esencial y que se convierte más bien en algo tóxico o en algo que divide la iglesia, que divide la fe. Y en la primera parte comenzamos con la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro a una importantísima pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dices que soy yo? Y aunque no voy a indagar en lo que vimos, en todo lo que vimos en la primera parte, tú puedes ir allí a nuestra página web, yo soy globalbarquisimeto.org, y encontrar el primer mensaje. Pero quiero quedarme con esta parte, Mateo 16:16. La respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces esto se convirtió en algo esencial, se convirtió en lo que tenemos en primero en nuestra lista. El Hijo de Dios, el Rey final, es nuestro primer punto. Entonces la lista fundamental es: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey, basado en la declaración de Pedro. Basado en ese encuentro de Jesús y de Pedro, donde él dijo: tú eres el Cristo. Pero Jesús no vino solamente a llamar la atención. Jesús vino a algo más. Y eso nos lleva al segundo fundamento y a lo segundo que va a estar allí en nuestra lista fundamental. Entonces, quiero darte un poco de contexto. Durante las últimas conversaciones de Jesús con los apóstoles antes de ser arrestado, entonces ellos estaban allí en un lugar. Antes de ir a la crucifixión, Jesús intenta prepararlos para lo que iba a venir, prepararlos para lo que iba a suceder. Él quería que ellos pudieran comprender lo que estaba por delante. Todas las enseñanzas que le dio durante 3 años estaban ya terminando, porque él ya había anunciado, pero se dio cuenta que todavía estaban confundidos. Entonces está Jesús, están los apóstoles en un lugar, pero Jesús se da cuenta que los apóstoles, sus discípulos, están confundidos. ¿Están confundidos acerca de qué? Están confundidos acerca del propósito de la actividad de Jesús entre ellos. Están confundidos acerca de para qué vino Jesús a caminar en esta tierra y caminó con ellos. Están confundidos sobre por qué Jesús los arrastró a observar, a escuchar y a experimentar la vida con Jesús. Están preocupados por lo que viene, tienen expectativas y Jesús se da cuenta que ellos todavía no lo han entendido. Y desgraciadamente muchos de nosotros como cristianos también nos hemos perdido en algún momento. Nos hemos perdido y hemos perdido el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Porque Jesús habitó entre nosotros. Estamos tan confundidos como los apóstoles en esa conversación. Porque confundimos algunos aspectos basado en lo que tradicionalmente nos enseñaron. Basado en lo que tradicionalmente otro me dijo acerca de la Biblia. Y el problema no es la Biblia. El problema no es la Biblia. Es la forma en cómo me enseñaron la Biblia. Es la forma en que se convirtió en el fundamento para mi fe, para tu fe, para nuestra fe. Entonces, esa confusión surge de lo que la tradición nos dice. Y como te digo, el problema no es la Biblia, sino lo que representa, sino la forma en cómo se presenta, sino la forma en cómo se enseña lo que es relevante. La forma en cómo te han presentado o enseñado la Biblia muchas veces pudo haber sido la incorrecta. ¿Por qué? Porque igualamos la importancia de todo lo que está en ella. Y escúchame bien, quiero detenerme para que no malinterpretes. Quiero que te quedes conmigo en esta expresión. No estoy diciendo que la Biblia no fue inspirada por Dios. No quiero que llegues a una conclusión apresurada. Lo que te estoy diciendo es que no toda la Biblia es igualmente importante. Dice José, ¿pero por qué? Si ahí está la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Sí, los acontecimientos registrados en los evangelios muchas veces quedan reducidos y por eso tú y yo no estamos viendo
de la forma correcta entonces algunas partes que son esenciales, fundamentales para nuestra fe, y reducimos todo a historias de la Biblia. Entonces contamos los evangelios como si fuesen historias de la Biblia. Empezamos a equiparar la historia de Jesús con todas las demás historias de la Biblia y no la podemos igualar. No la podemos igualar. No podemos equiparar la historia de Jesús con todas las demás historias en la Biblia. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son relatos bíblicos sobre Jesús. Y tú dirás, bueno, ¿y qué son? Son 4 relatos distintos de la vida de Jesús. Y tú dices, bueno, José, ¿y qué marca? Lo marca todo. Quiero que nos vayamos al siglo I. Cuando Jesús se presenta, está ese hombre con una bata, con unas sandalias, llegando a todos lados, y las personas comenzaron a creer por lo que estaban viendo, por lo que él estaba haciendo, por lo que él representaba y por lo que él declaraba. Eso estaba eclipsando el siglo I. Eso estaba haciendo que la gente se quedara, ok, yo lo voy a escuchar porque si yo me pierdo de este mensaje, probablemente me pierda de mucho. Yo creo en lo que este hombre dice. Pero vamos, no son relatos, no son iguales a los demás. Jesús vino a eclipsar el mundo, a partir el mundo en antes y después. No podemos igualar la vida de Jesús con otras historias de la Biblia. Vamos, volvamos a la conversación en esa cena pascual, previo al arresto y a la crucifixión. Vayamos allí a Juan 14:1, donde se da entonces, donde se representa esa historia. No se angustien, le dice Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. De una u otra manera, yo me pongo en el lugar de los discípulos y yo digo, oye, Él me dice que confíe en Él como yo confío en Dios. ¿Cómo es posible esto? Porque pareciera que Jesús se está equiparando con Dios. Vamos, imagínate que tú estás allí, ellos tienen su cena en ese salón. Ellos están en esa conversación, pero tú estás en la parte de afuera, sabes, apoyado en la pared y de repente escuchas, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué representaría esa declaración en tu mente? Quiero que te pongas en el contexto. Jesús parecía ser el Mesías que estaban esperando, pero todavía no había resucitado, todavía estaba caminando. ¿Qué hubieses pensado? ¿Cómo crees que cayeron estas palabras para las personas que lo escucharon en el momento? Y mira, el verso 7, nos vamos a adelantar un poco y dice, si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Quiere decir que ellos estaban indagando y ellos querían conocer al Padre, y por eso Jesús les dice, oye, ya va, detente. Cuando tú asimiles esta declaración, y asimiles las implicaciones de esta declaración en tu propia vida, cuando tú pases estas declaraciones de tu mente a tu corazón, entonces tú vas a redefinir tu visión de Dios, es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes realmente me conocieran, si tú escucharas estas palabras de Jesús que te dice, si tú realmente me conocieras, si tú realmente me conocieras, conocerías también a mi Padre. Déjame decírtelo de otra manera. Cuando piensas en Dios y cuando piensas en Jesús, ¿hay una tensión porque no se parecen en esa imagen que tú tienes? Hay diferentes emociones entre lo que representa Dios Padre en tu mente, en tu corazón, y lo que representa Jesús en tu corazón. ¿Con cuál te sentirías más cómodo? ¿Con el Padre o con el Hijo? Quizás algunos ven al Padre como esas historias del Antiguo Testamento, donde estaba juzgando, donde aparecía, donde daba victorias, donde había maldad, y Él atacaba y entonces ganaba el ejército, y así podemos ver al Padre como ese Padre que rescata. Pero vemos a Jesús como el amoroso, como el que llegó, compartió con las personas, pero viene entonces y se acerca, y viene y perdona, y va y se entrega a la cruz. Entonces tú tienes una imagen de Dios y una imagen de Jesús, pero Jesús te está diciendo, hey, no hay tensión ninguna. Si quieres saber cómo es el Padre, tienes que conocerme a mí. Quiere decir que Jesús es el reflejo del Padre. Si hay una tensión, si hay emociones diferentes, probablemente tú tienes que deconstruir tu fe para poder construir una fe con un fundamento real.
Lo que Jesús está diciendo es, ¿estás seguro que esa es la tensión? Y vino a resolverla para que tú y yo no viviéramos con esa tensión. Porque para algunos pudiera ser primero el Padre y luego Jesús. No debería haber tensión. Por eso Jesús se acerca y les dice, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Oye, sí, es verdad, Jesús, te estamos viendo. Te hemos visto en acción, ya te hemos conocido porque hemos caminado contigo, pero es demasiado que tú nos digas que tú eres la representación del Padre. Imagínate hoy yo llegando aquí predicando y te diga, si ustedes quieren saber cómo es el Padre, tienen que mirarme a mí. Caminaste conmigo, creciste conmigo, viste mi entorno, conoces a mi familia. Y seguramente tú vas a decir, no, José, porque te conozco, sé que tú no eres tú no eres toda la representación del Padre. Tú no te pareces a lo que me dijeron acerca del Padre. ¿Y por qué lo llevo a mí? Porque fue lo que Jesús hizo. Se paró en un momento y dijo, no, ustedes me conocen a mí, ustedes me han visto en acción a mí. Y yo sé que es demasiado para ustedes. Y es tanto que Felipe muy respetuosamente hace alguna pregunta. Felipe dice lo que otros piensan. Felipe lo lleva un poco más profundo y dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. No nos comiences a decir de tu historia que caminamos contigo, que tenemos 2 años y medio, 3 años contigo. Vamos, muéstranos al Padre y con eso ya nos basta. Te conocemos a ti, Jesús, pero queremos conocer a Dios. Conocemos la Torá, conocemos los profetas, pero necesitamos que sea más claro para nosotros. Necesitamos verlo más claro y probablemente tú estás aquí diciendo, sí, yo también quiero que Dios sea más claro conmigo. Yo quiero que Dios sea más claro en mi vida. Y te hago una pregunta, ¿quieres que te muestre al Padre? Porque esa fue la pregunta que le está haciendo Felipe a Jesús. Y yo me imagino a Jesús diciendo, sí, cabezón, por eso vine, por eso tengo 3 años caminando contigo para justamente mostrarte cómo es el Padre. Por eso me quedé y te arrastré para que me siguieras. Por eso he estado caminando contigo para que veas los milagros, para que veas lo que Dios puede hacer a través de mí, pero también para que veas cómo Dios habla. Porque cuando tú me escuchas a mí hablando, soy yo hablando a través, o es Dios hablando a través de mí. No vine para proporcionarte más historias bíblicas, le está diciendo Jesús. He venido para que conozcas cómo es el Padre. Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y si Jesús tenía razón en ese momento, y si Jesús es lo más cerca que tú y yo estaremos de conocer a Dios, por eso Jesús continúa. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. En otras palabras, Jesús está diciendo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has oído a mí, has oído al Padre. No hago nada por mi iniciativa. Vamos, vinimos juntos. Ustedes vieron cómo yo resucité allá en Betania a Lázaro, sí. Bueno, eso no lo hice por iniciativa propia. Es el Padre que quiso hacerlo. Yo vine a quitar parte de ese misterio que tienen todas las personas de qué va a pasar en esta vida, de cuándo va a llegar el Mesías y cómo es el Padre. Vine a añadir un poco de personalidad a todo lo que está ocurriendo. Vamos, yo sé que tú has leído los folletos, está diciendo Jesús. Yo sé que tú has visto las imágenes. Yo sé que tú tienes una descripción del Padre basada en el pasado, en el Antiguo Testamento, en la Torá y en todo lo que te han comentado cuando ibas creciendo como judío. Yo sé que eso es lo que tú tienes en tu mente, pero yo he venido a reducir la distancia. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber qué le gusta a Dios? ¿Quieres saber qué dice Dios y cómo respondería Dios a cada una de las circunstancias de la vida? ¿Quieres saberlo? Entonces Jesús le está diciendo, mírame. Jesús le está diciendo, escúchame. Y quizás es lo mismo que Él te está diciendo hoy a ti. ¿Quieres saber cómo es Dios y cómo actúa Dios y cuán grande es su amor? Entonces mira a Jesús, escucha a Jesús. Jesús es lo mejor que hay. Jesús te puede hacer mejor en la vida y te puede hacer mejor en la vida. Jesús es lo más cerca que estaremos de Dios.
Así que los evangelios sí son muy importantes porque hablan acerca de la vida de Jesús. Si vas a ser un seguidor de Cristo, entonces esto es fundamental. ¿Sabes por qué es fundamental? Porque los evangelios no son relatos bíblicos adicionales. Porque los evangelios no son relatos bíblicos sobre Jesús. Los evangelios documentan la explicación de Jesús sobre cómo es Dios. Así que Jesús vino a mostrar cómo es el Padre. Cuando te encuentres con tu Biblia y te vas a los evangelios, te das cuenta que las palabras de Jesús en algunas versiones están en otro color. Probablemente en tu Biblia están de color rojo. Cuando te encuentres con las letras rojas, son las palabras de tu Padre diciéndote: esto es lo que tenía que decir y lo dije a través de Jesús. Esta es la forma que yo quiero conectar contigo para que veas mi amor, para que veas cómo soy yo en esencia, porque Jesús vino a mostrar la esencia del Padre. Jesús no era como los otros profetas. Jesús es el enviado de Dios y vino para revelar. Es Dios diciendo directamente lo que valora. Es Dios diciendo a quién ama y cómo ama. Es Dios diciendo a través de Jesús: ¿sabes cómo acepto al pecador? Así como Jesús acepta al pecador. Así como Jesús habla y se acerca al arrepentido, así me acerco yo al arrepentido, dice el Padre. Así como Jesús está diciendo, hablando del hijo pródigo, así también yo, que soy el padre pródigo, entonces me acerco al hijo pródigo. Vamos, no podemos igualar los evangelios con cualquier historia de la Biblia, porque cuando nosotros igualamos de una u otra manera, de manera inconsciente estamos negando la relevancia. Involuntariamente estamos negando el propósito de la vida de Jesús. No estoy hablando de la muerte y resurrección, estoy hablando de la vida de Jesús. ¿Por qué caminó en esta tierra? ¿Sabes por qué caminó en esta tierra? Para mostrar al Padre. Para mostrar al Padre. Hay un hombre que no cometió ese error y que instó a que otros no cometieran ese error. Ahí en el siglo I, este hombre instó a que otros creyentes no cometieran ese error. Y lo que fue diciendo es: primero quiero que me vean, soy un fariseo comprometido con la Torá y con el pacto del Dios de Israel. Luego se hace un seguidor de Cristo y abandona el antiguo pacto, y abraza el nuevo pacto. Ese hombre dice: yo abandono toda la ley, y abraza lo que él llamó la ley de Cristo. Les predicó a las personas, a los judíos, que Dios se había manifestado a través de la persona de Jesús. Y cuando tú te pones a ver todo lo que este hombre escribe y todo lo que este hombre enseñó, te das cuenta que realmente él realzó la ley de Cristo. Este hombre llamado Saulo de Tarso pasa a ser Pablo, el apóstol Pablo, y Pablo les dijo que debían unirse a él para seguir a Jesús, que era el Mesías esperado. Él insistió en que la explicación de Jesús sobre Dios era superior a todo lo demás, a todo lo anterior. Incluso escribe en sus cartas y tú te puedes conectar con sus cartas. Hoy simplemente vamos a conectar con la carta al pueblo de Colosa. Capítulo 2, verso 17 dice: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Pablo, ¿a qué te refieres? Tú y yo podemos saber por la sombra algo acerca de algo, pero no lo podemos saber todo, ¿sí o no? Porque la sombra no nos muestra todo. Se puede saber mucho por fotos, se puede saber mucho por descripciones, pero a la larga son incompletas y no lo explican todo. Es lo que Pablo está diciendo: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, es decir, necesitas encontrarte con Cristo. La realidad se halla en Cristo. El último Rey de Dios ya llegó. Vino a dar más que una sombra, vino a darnos claridad. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio, comienza diciendo: el principio era el Verbo, y vino y habitó entre nosotros. Jesús acampó con nosotros en esta tierra para que pudiéramos conocer al Padre. Lo que había antes
Era una caja muy pequeña para contener a Dios. Estaba incompleto, como lo hablábamos la semana pasada. Por eso el autor de Hebreos conecta un poco con esto y con la ley de Cristo. Entonces el autor de Hebreos capítulo 10 verso 1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. ¿Y cuál es la realidad que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses? La realidad se halla en Cristo. Por eso dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Todo el mundo andaba buscando respuestas. Todo el mundo estaba confundido, averiguando qué había detrás de la vida en la tierra, hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Con la llegada de Jesús, Dios lo dejó tan claro. Lo dejó claro para nosotros los simples mortales. Jesús vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y demostró cómo es Dios y a quién ama a Dios. Preparamos un video y quiero que lo veas a la luz de este versículo. La ley es una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. La ley pudiera representar ese cuadro, pero quiero que veas el video y luego conversamos. Así que necesitamos otra perspectiva, necesitamos echar a andar nuestra vida y así necesitamos echarla a andar. Porque muchas veces vemos a Dios como el primer cuadro y vemos a un Dios cuadrado, a un Dios de ley, a un Dios que juzga, a un Dios que condena, a un Dios que es temor. Pero no vemos a Dios como ese círculo, como un círculo que es amor, que no tiene principio ni fin, que es el alfa y el omega. Él quiere manifestarse en tu vida como ese círculo, pero probablemente lo estás viendo como un cuadrado porque otras personas te enseñaron que así es Dios. Pero ese no es el Dios que Jesús ejemplificó. Ese no fue el Dios que Jesús vino a demostrarnos a nosotros. Necesitamos tener el fundamento correcto para poder ver a Dios de la forma correcta. Necesitas cambiar la perspectiva, porque si para ti el cristianismo es juicio y es cuadrado y es ley, necesitas entonces quedarte y cambiar la perspectiva para que te des cuenta que es un círculo, que el amor de Dios no tiene principio y no tiene fin, que Él quiere mostrarte su amor a pesar de todo. Y vamos, Jesús no tenía simplemente la mejor explicación de Dios. Jesús es la mejor explicación de Dios. Y si esto es cierto, ¿qué hace esto por tu visión de Dios? Cuando te encuentras con Jesús, ¿qué hace ese encuentro con Jesús por tu visión de Dios? Porque probablemente llegaste aquí porque alguien te dijo, así es Dios, y te mostró unas fotos. Porque a lo mejor llegaste aquí, alguien te mostró un folleto y te describió cómo era Dios, pero tú quieres experimentar cómo es Dios. Ya tienes a Jesús. ¿Cómo hace esta presencia de Jesús que las cosas cambien para ti? Y aquí está la segunda cosa que debemos tener nosotros en nuestra lista para ser seguidores de Jesús. Porque Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Porque Jesús vino a revelar y a explicar al Padre. Porque Jesús vino para que no sacáramos conclusiones erradas acerca de Dios a partir de nuestras circunstancias o de nuestros sentimientos. Porque Jesús vino a representar al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, Dios es como Jesús. Dios es como Jesús. Y si tú crees que Jesús se entregó por ti, que fue a la cruz del Calvario y fue crucificado para perdón de tus pecados, quiero decirte que así como el Hijo hizo eso, así también eso estuvo en el corazón del Padre. Y el Padre te ama personalmente. Y el Padre te ha perdonado.
porque Jesús solamente recibió toda autoridad para perdonar pecados. Pero el mismo Jesús dijo, yo no hago nada por mis propios medios, es el Padre el que me lo permite. Así que fue tu Padre el que te eligió. Fue tu Padre el que propició este momento para que te encontraras con Jesús y a través de Jesús entendieras y pudieras ver un Padre amoroso que proporciona salvación para todos. Y esas son buenas noticias, no para algunos, sino para todos. Si te sientes muy pecador, si te sientes muy pecador o te sientes muy santo, las buenas noticias son para todos. No son para los que tenemos tiempo en la iglesia. No son solo para los que están fuera de la iglesia. Es para todos. No limitemos que las personas conozcan a Dios por traer lo que no es esencial y convertirlo en algo fundamental. Y quizás tengamos que trabajar, quizás tengas que trabajar en qué, en desaprender cosas que aprendiste. Porque hoy tú no coincide la visión de Dios con tu visión de Jesús el Hijo. Porque muchas veces puedes estar viendo al Padre de una manera distorsionada y no tienes el ejemplo real, porque ves a Dios y ves el cristianismo cuadrado y necesitas cambiar de perspectiva. Porque si todavía hay tensión entre cómo es el Padre y cómo es Jesús, entonces algo tienes que resolver y tienes que desaprender para aprender. Si tus emociones son diferentes cuando piensas en uno, cuando piensas en el otro, puedes que tengas trabajo por hacer. Tienes trabajo por hacer. ¿Sabes por qué? Porque no sabrás cómo es el Padre hasta que te tomes el tiempo de descubrir cómo es Jesús. Obtendrás la imagen más clara de Jesús siguiéndolo. Síguelo a través de los evangelios, porque habla acerca de lo que Él vino a comunicarnos acerca del Padre. Necesitas reconectar con lo que es fundamental. Y para ser un seguidor de Cristo, necesitamos poner eso en nuestra lista fundamental. Pero ¿qué tal si la resumimos? Número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Número 2, Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. ¿Sabes? Eso fue el rol de Jesús en esta tierra. Ese es el propósito por el cual Él caminó con nosotros. Pero Jesús vino por otra razón. ¿Quieres saber otra razón por la cual Jesús vino a caminar en nuestra tierra? ¿Quieres saberla? Sí, ven la próxima semana y allí lo retomaremos para nuestra tercera parte de la lista fundamental. ¿Qué tal si oramos y damos gracias a nuestro Padre por enviar al Hijo no solamente para salvación, no solamente para que nos perdonara a través del acto redentor que hizo, sino también porque vino y caminó entre nosotros para que nosotros pudiéramos ver al Padre, para que nosotros pudiéramos experimentar lo que tenía el Padre que decirnos? Vamos a orar para que esa revelación pueda venir a nosotros. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos mirarte desde una nueva perspectiva. No mirarte desde la ley, sino mirarte desde la gracia, del amor, desde la ley de Cristo. Porque Cristo vino a reflejar el carácter del Padre y queremos conectar con tu carácter, Padre. Porque a veces podemos distorsionar la imagen que tenemos de ti y verte de la manera incorrecta. Hoy sabemos que las fotos, las descripciones se quedan cortas para describirte. Hoy sabemos que lo que nos dijeron en el pasado te reduce y te encaja y tú eres más que eso. Yo quiero que seas tú en cada uno de nosotros, trayendo revelación así como se la trajiste a Pedro. Que tú como Padre le puedas revelar a cada uno de mis hermanos y a mí también. Que podamos conocerte, Jesús, cada día de nuestra vida, no solamente como nuestro Salvador, sino como aquel que nos muestra al Padre, como aquel que nos lleva al Padre. Permítenos en esa intimidad conocerte y tener una imagen correcta
del Padre. Yo te doy gracias por cada uno de nosotros. Te doy gracias porque tú como Padre nos muestras que somos importantes para ti y que tu amor nos alcanza, que tu amor sobrepasa todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Ayúdanos a no abusar, sino a conectar con tu amor en Cristo Jesús. Amén. Familia, quiero dejarlos con el QR. Traía las preguntas, pero prefiero dejarlos con el QR para que puedan descargar la guía. La guía es simplemente una forma de profundizar y de conversar con otras personas, de construir, de que puedas realmente hacerle las preguntas correctas a tu fe. Así que profundicen, nos vemos en la próxima entrega para nuestra tercera parte y gracias por permanecer hasta el final. Bye bye.